Buenas noches. Bueno, vamos a considerar hoy la palabra. Vamos a leer Mateo capítulo 7, el versículo, desde el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Bueno, hemos leído Mateo capítulo 7, del versículo 13 hasta el 29. Muchos de nosotros hemos escuchado eso, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y a pesar de que las personas se hacen llamar cristianos, esta palabra les atormenta. Y yo les he escuchado hablar, esta palabra me atormenta. Pero vamos a leer Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 5. Dice la palabra: Así que no juzgáis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que ya está escrito, no sea que por causa de uno os vanezquéis unos contra otros. Entonces este versículo, este pasaje bíblico nos está diciendo que debemos aprender a no pensar más de lo que ya está escrito, ¿cierto? Entonces, cuando leemos Mateo capítulo 7, versículo 13 en adelante, pues las escrituras nos está hablando, pero también las escrituras nos dan la respuesta. Eso es lo que yo realmente quiero decirle. Todas las cosas está escrito, y las escrituras nos dan la respuesta. Entonces, ¿por qué aquí Mateo capítulo 7 algunos nos dice que a unos les dirá el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad? Terrible.
Terrible eso, ¿cierto? Entonces, si nosotros leemos muy cuidadosamente, donde dice, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí claramente nos está diciendo que no todos entrarán en el reino de los cielos, pero sí uno. ¿Y quiénes son esos unos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra. Entonces nosotros no debemos pensar más de lo que ya está escrito. Perdón. ¿Sí? Entonces, ¿dónde podemos encontrar la respuesta a eso? Pues en la misma palabra. No debemos pensar más de lo que ya está escrito, está ahí. Y aunque la palabra nos está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la pregunta que nosotros debemos hacer, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cierto? ¿Y dónde podemos encontrar la respuesta? Pues en la misma escritura, en ningún otro lado la podemos encontrar. Entonces, yo siempre, o por lo menos la palabra me ha enseñado eso. Sé, digamos que no es que yo sea, yo también estoy aprendiendo y por eso es la necesidad de la iglesia, de la congregación y todo eso. Sí, entonces se generan preguntas y lo que tengo claro es que las respuestas están en las escrituras, en ningún otro lado está. Entonces, ¿dónde encontramos? San Juan, San Juan, capítulo 6, versículo 28, 29, nos dan las respuestas. Todas las respuestas están en las escrituras. Entonces, prestemos atención porque solamente lo que heredarán el reino de los cielos es el que hace la voluntad. Es el que hace la voluntad de mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos San Juan capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 28. Vamos a leer desde el versículo 25. Mira lo que dice. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús, y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis al que Él ha enviado. Entonces la respuesta le está diciendo así, ¿no? O sea, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Padre? Aquí nos está dando la respuesta. Versículo 29, versículo 28, ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sí? Entonces mire, que creáis en el que Él ha enviado. Hay otro donde dice, versículo en el mismo San Juan capítulo 6, pero el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que me diere no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Sí? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, mire, es claro, ¿no? La palabra de Dios nos está respondiendo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ve, que vea al Hijo, crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, muchos, cuando leen eso, digamos que puede más su punto de vista, su conciencia, que lo que la palabra de Dios está diciendo. Y en la palabra de Dios nos está diciendo que no debemos pensar en lo que ya no debemos pensar más, debemos aprender a no pensar más de lo que ya está escrito. O sea, aquí está la respuesta. La respuesta, la palabra nos está diciendo,
No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad que la misma palabra me está diciendo? Que creáis, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, San Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces las personas leen esto, pero no creen, se basan en su lógica. Entonces dicen que no es solamente por creer, sino que hay que hacer obra, porque la fe sin obra está muerta. Ellos acomodan la palabra de Dios a su pobre pensamiento realmente. Pero el versículo 28 nos dice, entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, que al creer, dentro de ese creer, está la obra de Dios también. ¿Sí? Y al creer, dentro de ese creer, también está la voluntad del Padre. Entonces mire que todo se basa en la fe, en el creer. Sí, todo está ahí, hermano. Pero muchas personas buscan a Dios y por eso leía esto desde el principio. ¿Por qué? Buscan a nuestro Señor Jesucristo por un milagro, por una sanidad, por una prosperidad, por todas estas cosas que es de este mundo. Y el Señor le dice, y por eso el Señor aquí les advierte diciendo, en el versículo 26, les dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Esto habla del milagro que el Señor hizo con los panes, que las personas si bien iban a escuchar a Dios, al Señor, eh, ellos, digamos que al ver ese milagro de la multiplicación de los panes, muchos lo buscaban era solamente por la comida, ¿sí? Y por eso el Señor les dice, me buscáis no porque viste las señales, porque las señales, la palabra nos advertía que, o nos decía que cuando Cristo viniera, Él haría señales. Los ciegos verían, los mancos caminarían, todas estas cosas para que se dieran cuenta que era la señal de Cristo. Pero ellos que se basaban en lo de la comida. Y entonces yo pienso que cuando estas personas se fueron a su casa, más de hablar de lo que el Señor hablaba, de su palabra, hablaban era del milagro. No, allá hubo uno que cogió y multiplicó los panes y nos llenamos. Ahora vamos a ir otra vez allá para ver si comemos otra vez. Y esa era la razón por la cual ellos buscaban a Dios. Y el Señor le está diciendo aquí, le está diciendo, me buscáis, no porque viste las señales para que te dieras cuenta de que yo era el Cristo, sino porque comiste. Entonces le hace la advertencia, trabajad. No, le está diciendo, trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios vuestro Padre. ¿Sí? Entonces, acá vemos en Mateo, capítulo 7, ¿sí? Una advertencia, que realmente eso pasará, ¿sí? No todo el que me dice Señor, en Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esa es la experiencia que ellos vivieron y ellos pensaron que eran salvos por la experiencia, por la sensación, por el, ¿cómo es que le dicen? Por el fuego, porque así habla. Yo siento un fuego y por eso es que ellos creen que son salvos por esa sensación que ellos están experimentando. Entonces ellos pensaban que eran salvos porque echaban fuera demonios, porque esto y esto. Pero resulta que no, ellos nunca creyeron realmente en lo que el Señor quería decir o quería darles. ¿Sí? Entonces, muchos me dirán en aquel día, no todo, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, o sea, nunca os conocí. No es que sí, fui salvo
y después perdí la salvación o no, nunca, nunca os conocí. Y entonces le declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad le está diciendo. ¿Qué es la maldad delante de Dios? Delante del hombre, el hombre dice, no, la maldad es tal, tal, es muchas cosas y comienzan a nombrarla, pero el Señor, la maldad delante de Dios son dos cosas. ¿Sí? Dice la palabra, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me ha dejado a mí fuente de agua viva. Y ha cavado cisternas que no retienen agua, porque así el hombre cuando deja a Dios se basa en su propio pensamiento, en su propia lógica, no necesita la palabra, sino que se basa en su punto de vista, en todas estas cosas. Y todos nosotros estuvimos de ese lado, ¿sí? Engañados por nuestra propia mente, por Satanás, porque así dice las Escrituras, que Satanás, el príncipe de este mundo, ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces ellos se basan en su experiencia, en lo que ellos hacen, digamos que es triste, realmente, es triste. Digamos que yo he sido testigo de muchas personas que a pesar de que tienen la palabra, que leen la palabra, que uno les muestra la palabra y les dice, y ellos o sea, no pueden ver digamos que la salvación, ¿sí? Y dicen que son de Dios, pero aún dicen que son pecadores. Y aquí mismo la palabra los está diciendo, donde dice, versículo 16, por su fruto los conoceré. Sí, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo no da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, es que no puede. O sea, el árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿sí? Ni el árbol malo dar buenos frutos. Así está diciendo la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen? Soy cristiano, pero soy pecador. Entonces, o sea, no puedes, o sea, no puedes decir que eres cristiano, o sea, ser cristiano es, o sea, es una palabra o un título, por decirlo de esa forma, muy digno, muy honroso, por decirlo de esto, ¿cierto? Si en verdaderamente lo ves así de esa forma. Pero si tú desechas todas las cosas de Dios, pues tú no le vas a dar la importancia que es. Entonces, si tú dices ser cristiano, ¿cómo puedes decir que eres pecador? Y aquí lo está diciendo, si eres buen fruto, no puedes dar malos frutos. O el fruto malo no puede dar fruto bueno. Entonces, nos está diciendo la palabra de nosotros que debemos ser buen árbol para así dar buen fruto. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? La palabra nos dice que nosotros, nuestra naturaleza es mala. ¿Sí? Entonces, al ser malo, nosotros no podemos dar frutos buenos. Entonces, ¿qué debemos hacer? La palabra dice que debemos morir. Debemos morir para nacer de nuevo, ¿sí? Para nacer del lado de la luz, del buen árbol, para que nosotros y nuestro fruto sea bueno. Ya nosotros digamos que debemos morir. Entonces, miren, y esto esto lo hacemos por medio de qué? Por medio de la fe, por medio del Espíritu. Entonces, debemos ser justificados delante de Dios para que nuestros frutos sean buenos, porque ya cuando nosotros respondemos con fe, nosotros hemos pasado de muerte a vida, así dice Juan, capítulo 5, versículo 24. ¿Sí? Vamos a leer Proverbios capítulo 11, Proverbios capítulo 11, versículo 30 y 31. El fruto del justo, dice la palabra. ¿Qué nos está diciendo? Por su fruto los conoceréis. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que estés pendiente, analice. No crea todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Cristo. ¿Qué está diciendo? Por su fruto los conoceréis. Entonces, identifica si la persona que está delante de ti o que te está hablando es justo. ¿Sí? Porque hay injusto y justo. Todos estuvimos en la condición de injusto. Y por herencia éramos por naturaleza instrumentos de ira. Sí, pero Dios por su infinita misericordia, digamos que nos salvó, así dice, por medio del Evangelio. Al oír el Evangelio nosotros creímos de todo corazón, Dios nos justifica por esa fe.
y da testimonio colocando el Espíritu Santo en nosotros. Por esa fe, entonces ya nosotros somos justos, pasamos de la potestad de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos justos, ya no somos injustos, somos justos. Entonces, ¿cómo tú identificas el justo? Por lo que ves, por la apariencia, no, por lo que habla, porque lo que habla es lo que hay en el corazón de él. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo, por su fruto los conoceréis, identifícalo. Proverbios capítulo 11, versículo 30, dice, el fruto del justo es árbol de vida, es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Pues hay una diferencia, ¿cierto? El justo, su fruto es árbol de vida. ¿Sí? Entonces hay otra diferencia que es si el fruto, dice la palabra, el que gana alma es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Entonces, impío, pecador, el justo. Entonces, si bien el justo, su fruto es árbol de vida, así nos está diciendo. El Señor Jesucristo está diciéndonos acá, en Mateo 7, versículo 21, por su fruto los conoceréis, porque el que ha sido justificado del pecado, ya no es pecador, es justo, su fruto es árbol de vida. Es árbol de vida. ¿Y quién es el árbol de vida? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces con esto estamos dándonos cuenta de que la palabra de Dios, si bien a nosotros nos da esa, como que esa interrogante de que no todos heredarán el reino de Dios, sí, no todos heredarán el reino de Dios, solamente los que hacen la voluntad del Padre. Entonces la pregunta que esta palabra nos lleva a generar es cuál es la voluntad del Padre. Y aunque está ahí, y aunque la leen, no se dan cuenta. Si bien está haciendo la pregunta, está respondiendo también. ¿Sí? El que hace la voluntad del Padre. Y la respuesta la vamos a encontrar siempre aquí en la palabra, en ningún otro lado. Y la palabra nos responde. ¿Sí? La voluntad del Padre es que creamos en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Que lo vea él, el que lo vea a Él y cree en Él tiene vida eterna. El Señor es el que está diciendo. ¿Sí? Tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. Porque el árbol del justo es árbol de vida. Sí nos está diciendo la palabra. ¿Sí? Entonces vamos a leer. Y eso es lo que anunciamos. Los justos anunciamos la virtud de aquel que nos llamó. De la potestad de las tinieblas a su luz admirable. Pero hoy que vemos los que supuestamente son de Dios que hablan cosas de este mundo. Esta semana, pues, digamos que fue testigo de esto. Digamos que en mi hora de almuerzo en el trabajo yo aprovecho un tiempo ¿para qué? Para compartir la palabra. Y en ese compartir, pues una hermana también hizo, bueno, yo había terminado mi live, ya yo iba a salir del trabajo y ella me hizo el live y me invitó y yo entré al live porque me hizo una pregunta, una duda que tenía con respecto a la palabra, ¿sí? Y entonces estábamos hablando y entraron otras personas más. Y entró una señora y comenzó a hablar muy bonito, realmente hablan muy bonito, muy hermoso. Delante de nosotros los hombres podemos decir, qué sabiduría, pero solo sabiduría de hombre. Y habla muy bonito y solamente es esto. ¿Y en qué se enfocaba? En la forma de cómo se viste, de cómo esto. Entonces yo digo, si la palabra de Dios me está diciendo, que eso es lo que iba a buscar aquí, ¿sí? Que nosotros, porque somos justos, ¿sí? Nuestro fruto es árbol de vida. Ese está en, perdón, 1 de Pedro. Si nosotros anunciamos, dice la palabra, que nosotros anunciamos las virtudes de aquel, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó de la potestad de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de Él. Entonces nosotros, ¿qué es lo que escuchamos de las otras personas? Que hablan de cosas de este mundo, fornicación y que estas cosas, si ya nosotros hemos muerto a esto, la palabra dice que esas cosas ni siquiera la mencionemos. ¿Sí? ¿Dónde está? Permítame, me gustó. Esa es 1 de Pedro, capítulo 2, 9. Sí, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, perdón, él lo está diciendo, nosotros somos pueblo aquí, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que hablemos de qué es, de fornicación, de todas estas cosas que son una vergüenza realmente, una vergüenza todas estas cosas. Pero ya nosotros no podemos, no hablemos ya más de eso porque ya nosotros, digamos que, si aquí nos dice, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el hombre sigue pensando de que tiene tatuaje, que esto es pecado, que esto no, que esto es bien, que esto es malo. Todo eso hace parte del fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Entonces nosotros anunciemos a Cristo. Y eso es lo que está pasando, que hoy vemos muchas congregaciones, muchos, ¿sí? Y la palabra nos está diciendo que hablemos todos una misma cosa, así nos dice, pero cada uno tiene su doctrina, cada uno habla cosas diferentes y está dejando a un lado lo que realmente nosotros debemos hablar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Sí? Y si bien ellos dicen, no, es que aquel es que, esta es la verdadera, aquella no, entonces aquella tampoco, aquella, entonces, ¿sabe qué están hablando? Si las escrituras están diciendo que hablemos todos una misma cosa, pero a pesar de que son muchos, Dios los conoce, y Dios ya lo dice en la escritura, por su fruto los conoceréis, por su fruto los conoceréis, ¿sí? No se dejen engañar, no se dejen engañar, no creas todo espíritu y probar los espíritus, y Dios ya nos está diciendo cómo podemos probar los espíritus, ¿sí? Entonces, miren, es claro, ¿no? Y toda esta palabra, todo esto que estamos viendo, que estamos, digamos que viendo con nuestros ojos, ya el Señor ¿qué? Nos los había advertido. O sí, todo está en las escrituras, todo está en las escrituras. Vamos a leer Isaías 4, Isaías capítulo 4 para que nos demos cuenta de todo esto que estamos viendo. Isaías capítulo 4, versículo 1. Dice el Señor: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotros comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestra propia ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Entonces el Señor dice, no se dejen engañar, porque en el final de los tiempos muchos vendrán en mi nombre, ¿sí? Con su propia doctrina, intentando tapar su propia desnudez. De todas estas cosas las estamos viendo hoy en día, en los tiempos finales en los cuales estamos viviendo. El Señor les está diciendo, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. ¿Sí? Entonces no podemos decir que somos cristianos, pero que a la vez somos pecadores, porque eso no es. O eres pecador y tus frutos son de pecado, o eres justo y sus frutos son de justicia, pero eso no. O sea, ¿de dónde eres? ¿De qué lado estás? Dice el Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Entonces, hermano, eso es claro y lo estamos viendo, ¿no? Dentro de nosotros mismos cuando lo estamos viendo. Entonces tenemos que tener firme en esto, ¿sí? Entonces, recuerden que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad es que creamos en su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces, así, a pesar de que uno les muestre, a pesar de que esto, ellos no creen porque Satanás los tiene cegados, ¿sí? Entonces, por la fe somos declarados justos delante de Dios. Justo, el fruto del justo es árbol de vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Usan la palabra para torcerla para su propia perdición. ¿Sí? Entonces, recuerden, no debemos pensar más de lo que ya está escrito.
Aunque aparezca en la escritura algo que se contradiga, no se contradice. Sigamos leyendo y encontramos y Dios nos dará la respuesta. Pero tenemos que tener ese corazón dispuesto realmente a ¿qué? A, a recibir de Dios, a recibir de Dios. Si no, nosotros lo que hacemos es resistir a la palabra de Dios. Entonces, ya se acabó el tiempo, recuerden eso, ¿no? Dice la palabra, y eso es terrible, ¿no? Que nunca os conocí, apartó de mí hacedores de maldad. Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, realmente por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la iglesia. Gracias por los hermanos. Gracias por tu palabra, Señor, porque realmente nosotros encontramos toda la respuesta, ¿sí? Que tu palabra dice que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Eso quiere decir que ningún hombre se justificará delante de ti por sus conductas, por la ley realmente. Porque la justicia es por fe en Jesucristo. Todo aquel que oye el Evangelio y cree es declarado justo. Entonces, delante de los hombres, el hombre no se puede justificar. Por eso tú le dices, no hay justo ni aun uno. No hay justo. Tú no eres justo por tu propia conducta, no hay justo. Mas el que justifica eres tú. Tu palabra dice que tú justificas al impío que es de la fe de Cristo. Entonces somos justos realmente delante de tus ojos si realmente creemos en tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias, Señor, por la iglesia, porque la iglesia todo esto nos enseña. La iglesia es la única que puede hacer justicia. Tu palabra lo dice. ¿Sí? Gracias, Señor, gracias por los hermanos, gracias por todo, Señor, gracias por el conocimiento que tú nos permites, Señor, para reconocer estos tiempos en los cuales estamos viviendo, Señor, y que es urgente realmente anunciar el Evangelio, porque tus juicios vienen para este mundo y las personas no creen. Las personas siguen peleando y discutiendo en cosas que son vanas. Si se dieran cuenta, por lo menos, Señor, en los tiempos que estamos viviendo y el peligro que están corriendo, Señor. Pero como tu palabra lo dice, no se trata del que quiere ni del que corre, sino del que tú tengas misericordia. Así que por ellos, Señor, ten misericordia de ellos también, así como tuviste tú de nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias realmente porque somos justos delante de tus ojos y no debemos pensar más de lo que ya está escrito, porque tu escritura nos enseña porque somos justos y estamos firmes, Señor, en esa justicia, que es por la fe en tu Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Recuerden, todo está en las Escrituras, todo está ahí. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado y recuerden que todos los días aquí anunciamos el Evangelio. Hasta la próxima.